Esta semana te vamos a hablar del cáncer de laringe. El cáncer de laringe que todos los días vemos en diversos pacientes. Generalmente vemos en pacientes que han tenido un estadio avanzado. Generalmente estos pacientes han tenido una gran sintomatología y cuando nosotros los llegamos a evaluar han tenido una enfermedad que ha tardado hasta 1 o 2 años en diagnosticarse. Por eso es importante que veas la siguiente cápsula para que aprendamos con ello. Como recuerdas, previamente vimos la anatomía de cabeza y cuello. Como recordarás, en la laringe se encuentran nuestras cuerdas vocales, que es nuestro órgano de fonación. Te comentamos, tuvimos un paciente, le vamos a poner de nombre Juan. Nuestro paciente Juan fue un paciente que duró fumando aproximadamente 20 años de su vida. Él se fumaba una cajetilla diaria. Él incluso nos llegó a comentar que se llegaba a fumar 1,5 cajas. El paciente comenzó al principio con pérdida de voz, es decir, el paciente empezó a hablar primero de tener un tono muy alto a comenzar a hablar un tono más despacio o la disminución de su volumen, motivo por el cual acude con un médico, el cual al hacer su evaluación ellos concluyen que tiene una enfermedad infecciosa de la garganta. Después de ello le dan tratamientos, le dan antibióticos desinflamatorios, pero el paciente empieza a observar que su tono de voz sigue disminuyendo constantemente. Esto ya no es algo común, entonces deciden acudir con un especialista. El especialista, cuando lo valora, llama mucho la atención la sintomatología, que de tener un tono de voz muy alto, ya tenía un tono de voz muy disminuido. Entonces empieza a hacer su exploración física y ellos detectan un endurecimiento en la región central del cuello, motivo por el cual este paciente no se encontraba en ciudades donde tuvieran tomografía, resonancias, PET. Entonces el médico solicita una radiografía. Cuando realiza la radiografía ellos observan una lesión, motivo por el cual se deriva a un segundo nivel o a una ciudad donde tuvieran el resto de los estudios. Se realiza un ATAC, una tomografía, y en esta tomografía se observa una nodulación en la laringe. Posterior a ello, al paciente se le otorga un tratamiento quirúrgico. El paciente contiene pérdida de la fonación porque le hacen una laringectomía total. Aquí es donde nuestro paciente queda con un tubo para respirar, pero ya no puede volver a hablar. Aquí te vamos a dar los síntomas, principalmente cómo comienza esta enfermedad. Te vamos a hablar de los factores de riesgo, el cuadro clínico, los síntomas, el diagnóstico y cómo realizamos el tratamiento. En los factores de riesgo, los más importantes son el tabaquismo y el alcoholismo. No solamente pueden ser factores iniciadores, sino que estos pueden hacer que una enfermedad se vuelva más agresiva. También síndromes genéticos. Otro punto, pacientes que hayan trabajado con asbestos. Cada vez su uso es menos frecuente en láminas, o cada vez su uso es menos frecuente en algunas áreas laborales, pero por ejemplo, los frenos de los vehículos utilizan asbestos para realizar un frenado y que no se caliente a tan alta temperatura. Por lo tanto, un mecánico que trabaja mucho tiempo con esto de frenos puede tener un alto riesgo de desarrollar cáncer de laringe. También el género. Es más frecuente en hombres que en mujeres. La edad se presenta principalmente en pacientes mayores de 50 años. Y el vapear también se está relacionando con este tipo de padecimientos. Es importante que los tomemos en cuenta. En el cuadro clínico, lo que nos reporta la literatura es que el 57% de los pacientes, es decir, de 100 pacientes, 57 va a ser un estadio temprano. Y de esos 100 pacientes, 43% va a ser un estadio clínico muy avanzado. Recordemos que la sintomatología principal es un tono de voz alto, el cual empieza a disminuir con el paso del tiempo. Otra presentación, se pueden presentar ganglios en la región del cuello. Otra, pueden presentar disfagia. La disfagia se presenta primero a sólidos. Esto principalmente por el efecto de masa o de obstrucción que causa el tumor. Esto continúa avanzando hasta presentar disfagia a líquidos. Es muy importante que recordemos esto porque son los principales síntomas de un cáncer de laringe. Motivo por el cual tendrás que acudir con tu médico para realizar una valoración.
Esta valoración por lo general la realizamos varios médicos, entre ellos un otorrinolaringólogo, un oncólogo quirúrgico, un oncólogo radioterapeuta y un oncólogo médico. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? El procedimiento que se realizó en el paciente que te comentamos al principio fue el adecuado. No en todos lados se tienen tomografías, resonancias o PET. Muchas de las veces estos pacientes comienzan con una lesión en las cuales en alguna comunidad solamente se cuenta con rayos X, motivo por el cual se puede comenzar con ese estudio. Posteriormente, para hacer el diagnóstico se puede realizar un TAC con una sensibilidad del 90-95% y una especificidad del 90%. También se puede solicitar una resonancia magnética, la cual, como te hemos comentado, nos ayuda a delimitar el mayor sitio de la lesión. Y del mismo modo se puede utilizar un PET para ayudar a estratificarlo. Es importante que también recordemos que se tiene que realizar una toma de biopsia. Esta biopsia, por lo más frecuente, la toma el otorrinolaringólogo, porque ellos pueden acceder por medio de una cámara o de una laringoscopía para poder tomar una muestra. Es muy importante el reporte del otorrinolaringólogo, guárdalo. Este motivo nos va a decir el tamaño de la obstrucción que tiene el paciente en ese momento. Si las cuerdas tienen movilidad, si las cuerdas están fijas, de qué tamaño es la lesión. El otorrinolaringólogo se va a encargar de tomar la muestra, la cual se va a enviar a patología. Como recordarás y te hemos mencionado en todas las cápsulas, ya cumplimos con varias partes. Primero, nuestra historia clínica con la información que tú nos vas a dar. Y ahí vamos a revisar y analizar los factores de riesgo que tengas para tener esta enfermedad. El cuadro clínico que has tenido, cómo has evolucionado. Los estudios diagnósticos, la exploración física, la toma de la biopsia, y ya con esto podemos realizar una estadificación y otorgarte el tratamiento adecuado. Con todo este trabajo previo podemos estadificarte. Ya tenemos el tamaño de la lesión, si tienes o no tienes afectación ganglionar o si hay enfermedad metastásica. Con esto te podemos otorgar un estadio. El estadio clínico, una de las ventajas que tiene el cáncer de laringe es que los estadios tempranos se busca mucho preservar la foneación. Es motivo por el cual la gran mayoría de ocasiones el tratamiento es radioterapia. Es un tratamiento órgano preservador, el cual algunos efectos que puedes presentar durante el tratamiento es que tengas pérdida de la voz, pero al pasar los efectos secundarios tu voz puede ser de un tono igual o incluso algunos pacientes pueden presentar un poco de voz un poco ronca o cambian muy levemente el tono de voz. Es muy importante que cuando acudas con el médico y te estadifique veas cuál es tu mejor opción de tratamiento. También tenemos otras opciones en estadios clínicos más avanzados donde el tratamiento es quimioterapia más radioterapia. El tratamiento de quimioterapia y radioterapia en concomitancia ha tenido resultados muy similares al tratamiento quirúrgico. Así también, en estadios muy específicos se puede realizar un tratamiento quirúrgico, pero como según pasa el tiempo en lo que comenzó tu enfermedad y el diagnóstico de la enfermedad continúa evolucionando, si es un estadio muy avanzado, es necesario en ocasiones primero realizar un tratamiento quirúrgico y posteriormente otorgar un tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Todo esto en tu beneficio para que tengas una mejor respuesta al tratamiento y un mejor pronóstico. Agradecemos tu atención. No olvides suscribirte a nuestra página de YouTube. Del mismo modo a nuestra página de Oncología Ornelas o en Instagram. También es importante que nos des tu opinión, que nos dejes saber tus comentarios y que también cuáles serían los temas que te gustaría que podamos tratar. Que tengas un excelente día.